¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien y pues una calurosa bienvenida a las personas que están siguiendo un capítulo más del programa Y con eso cómo te sientes acá con psicólogos, psicólogas de la clínica Inform, ¿no? Pues antes que nada, pues un gusto tenerlos nuevamente, así de una manera muy breve para quienes a lo mejor es la primera ocasión en la que ven nuestro programa, pues les presento psicólogo Daniel, la psicóloga Elizabeth, y ahora tenemos una dinámica diferente porque regularmente tenemos acá una sillita preparada para también otra de las psicólogas que regularmente está acá con nosotros, que es Rubí, pero hoy nos acompaña desde muchos kilómetros muy lejanos, ¿no? Que ahorita se encuentra para allá de España, siguiendo la formación, ¿no? Entonces también soy Rubí, allá un saludote hasta allá, hasta España. Madrid, ¿no? Hasta Madrid, así es. Igualmente un saludo a todos. Así es. Entonces, pues bueno, les cuento un poco cómo es que llevamos la dinámica del programa. Ya capítulos anteriores hemos podido hablar incluso de temas de fobias, me parece, en su momento. Hemos hablado de temas escolares, de las relaciones, incluso hay algunos programas que empezamos a hablar sobre las primeras citas en el espacio de psicoterapia, en qué consiste también el proceso de la entrevista, cómo elegir incluso la terapia que se pueda adecuar más a una u a otra persona. Y el día de hoy traemos un tema, pues me parece que no por ser el mes de febrero, porque está presente en todos los días del año, básicamente, pero bueno, mercantilmente hablando, se le hace un poco más de énfasis por la fecha del 14 de febrero, ¿no? Y en este caso, bueno, es el Día del Amor y la Amistad. Pero nosotros, más allá de hablar del día que se celebra esto, pues nos parece que había un tema bastante principal, que es el de los vínculos, que pueden traer muchas reflexiones, que a pesar de que se puede entender como algo ya sobreentendido, algo que este, se da por hecho que está, pues realmente no en todas las ocasiones. Entonces, pues hoy quisiera abrir acá con ustedes el espacio para reflexionar, para sacar algunas preguntas, incluso experiencias que nos ha tocado desde la parte profesional, poder ir abordando, escuchando, observando respecto al tema, ¿no? Entonces, eh, yo traigo una primera definición de lo que es el vínculo y me gustaría también compartírselas. Este es de un autor que ya hace tiempo he venido leyendo, me gusta bastante cómo plantea las cosas, y es de Enrique Pichón Rivière, psicólogo argentino, ¿no? Y dice eh, que el vínculo es una estructura compleja que incluye un sujeto, o sea, una persona, un objeto, y su mutua interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje. Así también. Eh, yo creo que a veces puede ser como un tanto rebuscado, Pichón, pero creo que así como por partecitos va dando cosas muy interesantes. Entonces, pues ahora sí, les dejo a ustedes qué tal, primeramente cómo están y después pues ya entrar con el tema, ¿no? Claro, muchas gracias Sergio y un gusto y un saludo a todos. Pues sí, prácticamente con lo que venías hablando de acerca de los vínculos, ¿no? Y sobre todo por como lo dices en este mes, ¿no? Que está tan presente y que no necesariamente tiene que ser el único mes. Pero sí, ahorita que lo leías me parece que el vínculo, un vínculo, pues puede ser principalmente esa conexión que hay, ¿no? Entre dos personas, una persona, algún objeto, alguna cuestión, que justamente vas poniendo sobre esa conexión sentimientos, comunicación, palabras, deseos, cariño, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pudiéramos ir pensándolo como desde ahí, el vínculo es esa conexión que tenemos o que podemos formar con el otro a partir de integrar o ir integrando deseos, sentimientos, comunicación, palabras también en ese sentido, ¿no? Sí, Quiero bueno, ahí retomar esta parte que comentaban Sergio y Daniel, porque justo ahorita que iban leyendo la definición y luego Daniel que hablaba de lo que se deposita, quedó en mi mente muy grabada la parte de que es compleja, que el vínculo es algo complejo, porque creo que justamente es uno de estos elementos que son
necesarios en la vida de las personas, que son completamente necesarios en nosotros, pero que justamente llevan una complejitud por todo lo que van implicando y que al final de cuentas es algo que va siendo mutuo, ¿no? Tanto lo que yo puedo depositar, pero también lo que el otro va depositando en mí. Y a veces esa dinámica y esa interacción a veces puede llegar a ser confusa, claro que de repente se platica y se habla, y que al final la idea es que sea una dinámica en donde haya como mucho disfrute, pero que justamente puede llegar a ser compleja y que a veces esa es la parte que a veces a las personas también nos puede como frenar un poco, ¿no? Lo necesitamos, se disfruta, es deseado, pero a veces puede generar como ese pensarle, ¿no? Por así decirlo, de acercarte. Sí, sí, a veces puede generar conflicto, ¿no? Sí. Y pensaba en que el vínculo está pues desde que nacemos, ¿no? O sea, primeramente como con nuestra madre, con nuestro padre, con estas primeras personas como con quien tenemos contacto y eventualmente pues con nuestros compañeros de escuela, con nuestros hermanos, primos, y ahí se va como extendiendo, ¿no? Y pensaba en que muchas veces he escuchado a personas decir, es que yo no sé vincularme, es que eso, o sea, como vínculos, genero vínculos, perdón, como conflictivos, o sobre todo esto, de que no sé vincularme. Y yo también me he preguntado como, ¿y será que no sabes? O sea, creo que todos creo que es como una cuestión de naturaleza, incluso como nos vinculamos con el otro, generamos esa conexión. Sin embargo, como decían, por esta complejidad, con todo esto que implica como el vincularte, creo que puede haber quizás como dificultades, puede haber, sí, algunos conflictos, pero creo que inevitablemente todo el tiempo estamos en constante conexión con los demás. Fíjate que ahorita con lo que terminas, Lisa, ahorita que ustedes lo venían platicando, me surgieron dos preguntas, ¿no? Porque si el vínculo lo tomamos como algo natural, sería como algo que está presente durante todo, casi de forma innata en el ser humano, ¿no? Bueno, lo entendí más o menos como por ese lado. Si es así, ¿podría haber un momento donde no haya un vínculo? Digo, porque a veces coloquialmente se habla de que no, es que yo no tengo un vínculo con esta persona. Pero podría ser así, o sea, podría haber momentos donde no hay un vínculo. Mi punto sobre esto es que yo comparto la idea de que el vínculo está establecido, pero que favorezca o no cómo se va dando una relación en general, de amistad, de noviazgo, de familia en general. Pero ahí hay algo, ¿no? Porque incluso me ha pasado en el lugar que he tenido como maestro, que a pesar de que es el primer día, ya hay un vínculo establecido, al menos sobre la imagen que tienen los alumnos de mí, seguramente, y la imagen que yo tengo sobre los alumnos, o sobre la escuela en general. Entonces, yo estaba pensando eso, pero ¿ustedes cómo lo ven? Sí, o sea, totalmente, justo como lo decía hace un momento, o sea, me parece que es algo, vaya, como natural o como algo que está ahí implícito, pero la forma en la que se relaciona, yo creo que es lo que va a ir como dificultando, ¿no? Este vínculo, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es algo que está ahí. Sí, igualmente a mí me parece que es algo que está ahí, pero que es algo que también se tiene que ir, pues como bien dicen, ¿no? Moldeando, trabajando, dándole un sentido también, porque justamente esto que decían ahorita Elisa y Sergio, me parece que es algo que llega a pasar mucho. Desde la imagen, desde la percepción que podemos tener de alguien, sin antes de interactuar, me parece que puede ir formando algo, ¿no? Pero es, como lo decías, qué herramientas o cómo he aprendido yo a relacionarme con el otro. Si yo veo y digo, no sé, se ve que es muy buena gente, ¿no? Pero yo ya no hago más, pues me parece que el vínculo, aunque pueda parecer en un instante, pudiera quedarse
flotando, por así decirlo, o sea, no más allá. Entonces sí me parece que es algo que se da, no necesariamente, o sea, como profundizando, muchas de las veces dicen, ya tengo una amistad muy buena con alguien, entonces ya puedo vincularme muy bien, no, sino desde antes me parece que pudiera estar presente, pero pues también el hecho de lo que decía Elisa, cómo es que yo hago o cómo es que yo empiezo a relacionarme para que pudiera entonces sí tener como un mejor resultado, por así decirlo, a la hora de yo poder establecer alguna relación con el otro, ¿no? Y que en ese sentido creo que la idea que tenemos del otro, aún sin conocerlo, o sea, vaya, sin profundizar, ¿no? Como este ejemplo que pones, el primer día de clases, de alguna forma influye en cómo va a ser esta relación más adelante, esta primera impresión o percepción que se tiene del otro. Claro, porque, no sé, ahorita lo pensaba, que coincido en esta parte de que es que también hay como diferentes tipos de vínculos, ¿no? Creo que lo venimos hablando desde que iniciamos este episodio, y que tal vez justo va a haber ciertos vínculos que vamos a decirlos, tal vez se queden como un poquito más en la superficialidad, y va a haber otros vínculos que nos van a brindar como espacios de muchísima confianza e incluso mucha intimidad para poder hablar y para poder como compartir, para sostener y también ser sostenidos, ¿no? Am, pero que justo esto de aprender diferentes formas de relacionarnos, lo pensaba como incluso en esto de la teoría del apego, ¿no? Me sonaba muchísimo cuando los escuchaba, porque justamente esa teoría nos dice que las personas, sí, biológicamente, casi casi que venimos programados con la necesidad de vincularnos y de estar con otros. La cuestión aquí es que aprendemos diferentes formas de relacionarnos con otros, porque también va como en respuesta a las necesidades emocionales que vamos teniendo, ¿sí? Porque también eso es una realidad, o sea, todas las personas tenemos ciertas necesidades emocionales que al ser necesidades tienen que ser satisfechas. La cuestión aquí es que justamente vamos viendo cómo, cómo irlas satisfaciendo, ¿no? Y entonces hay personas que tienen como una respuesta adecuada a estas necesidades. Claro que como en todo, tal vez haya personas que no tienen como esta respuesta, pero que justo de ahí como personas vamos aprendiendo justamente a tener esta parte de profundidad, de vinculación, de seguridad, incluso al conectar con otros. Entonces, por ejemplo, ahorita que Elisa hablaba de esta parte de que tal vez hay personas que dicen es que yo no me sé vincular, vaya, es que tal vez hay otras formas que tal vez no las hemos experimentado o que no las hemos, sí, justamente aprendido, um, pero que no es que no sea posible, solamente es como ir aprendiendo e ir buscando otras formas de poder relacionarnos con los demás. Fíjense que ahí estaba pensando que de alguna u otra forma siempre se insiste en tratarse como de relacionar con las personas, de alguna u otra forma, pero así como lo comparten, a lo mejor no son como las maneras bien vistas socialmente hablando, ¿no? Antes de que entráramos acá al podcast, ya lo había platicado quizás con algunos de ustedes, y de hecho en algún momento ¿cómo decirlo? Lo llegué a postear en una de la página de Facebook, ¿no? Ahí del psicólogo. Y yo les compartí como una experiencia que había escuchado ahí en el salón de clase, donde un alumno me dice, estamos en un trabajo, estamos haciendo una actividad, y yo me acerco a una de esas mesas, bueno, a platicar cómo le está yendo, cómo van, tienen alguna duda. Bueno, entonces los veo, pero clavados, en una conversación sobre otro tipo de temas que no tenían como algo como que en sí que ver con la temática de la clase, pero decían ya cuando yo llegué a la mesa, decían, no se preocupen, o sea, la tarea para cuando está el calendario, que es como que una fecha límite, ahí va a estar, o sea, usted no se preocupe. Entonces decían, nosotros preferimos dejar la tarea para después. Y bueno, teníamos tiempo para trabajar.
¿por qué dejarlo para más tarde, no? Para lo que él me contesta, bueno, pues es que ese es el tiempo que nosotros usamos para, o sea, ese es el tiempo que yo tengo para platicar con mis amigos. A lo mejor, escolarmente hablando, diríamos que a lo mejor que lo que se espera es que se haga el trabajo ahí en clase. E incluso la forma podría ser un tanto disruptiva, de alguna forma, de que bueno, no voy a hacer la tarea aquí, la voy a hacer después, voy a encontrar otro espacio, pero ahorita que tengo a mi amigo aquí enfrente, pues de alguna forma creo que a mí me transmite un poco, lo voy a disfrutar ya que está aquí, porque ya después de aquí me explicaban, ya después de aquí ya no lo veo, entonces ya tengo todo el día libre porque no hago nada, o sea, no estoy en casa, pero aquí lo ocupo, ¿no? Eso me hacía pensar tanto en esas formas que a lo mejor podrían ser castigadas en algún momento, como que no, tienes que hacer el trabajo aquí, ¿no? ¿Entendía el punto? O lo que en su momento como se satanizó mucho, por ejemplo, la cuestión de los videojuegos, donde ahí también se crearon muchas redes, pero que también para mucha gente eran relaciones efímeras. O sea, ¿qué tanto puedes conocer a una persona a partir de los videojuegos o las redes, ¿no? Pero a mí me parece que ahí es donde está a veces la insistencia de, aún las condiciones de alrededor estén como que de la patada, encontrar alguna forma, incluso desadaptativa, de tratar de vincularme, incluso hasta con la enfermedad, pero poder estar relacionado con un otro. Sí, me pareció ahorita que lo decías, también me llamaba mucho la atención, ¿no? Como esos espacios donde se utiliza para poder relacionarse, ¿no? Entonces, lo pensaba como, bueno, si estamos hablando acerca de los vínculos, que esto viene desde la parte biológica, prácticamente desde que nacemos, bueno, el primer grupo donde podemos vincularnos, pues es el núcleo familiar, ¿no? Que a partir de ahí, pues podemos ir sacando como muchos más espacios, muchos más lugares para poder irnos vinculando, pero ahorita que lo decías es que este es el único espacio, ¿no? Que tengo para estar con mi amigo. Bueno, pues, ¿qué pasa con los otros espacios entonces, no? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la misma escuela como tal? Que solo se utiliza un pequeño y un breve espacio como para poder ir acercándose o disfrutar al otro, ¿no? Y lo pensaba en eso de que, bueno, o sea, aquí tienes un espacio, me parece ok, está bien. Justamente, como decías, ¿no? Pues en otra parte es como muy castigante decir, es que este espacio es para algo más, ¿no? No, o sea, está como que muy propenso o muy ya marcado decir, no, es que pareciera que la escuela solo se viene a trabajar, a educar, ¿no? O sea, como no puedes tener otro espacio o qué sucede, que uno tiene que, como tú decías, hasta romper esa dinámica de, ok, es un espacio para trabajar, pero pues ya no tengo otro, o sea, ya no lo voy a ver, ya no voy a lo mejor hasta el otro día, o a lo mejor traía algo que me ha pasado en el día, o en la casa, o con mi pareja, o con mis amigos, y quiero contarlo aquí. Entonces, pues, rompo esa parte, ¿no? O sea, me dejaba pensando en eso, bueno, ¿qué sucede con los otros espacios al final de cuentas también, ¿no? Y con ese vínculo primario, o ese vínculo esencial, que es el núcleo de la familia, pues también, ¿cómo es que uno se desarrolla ahí para también, como lo decía Rubí, cómo es que entonces yo puedo empezar a expresarme y a vincularme a ella con los otros, ¿no? Y lo que tú mismo decías, Elisa, o sea, las personas que a veces podemos escuchar, pues yo no sé cómo acercarme a alguien, yo no hago amigos, yo no tengo amigos, yo no, o sea, pues qué sucede también desde ese lugar, ¿no? Me parece curioso ahora que lo dices, porque uno de los objetivos de la escuela propiamente, cuando se creó, sí fue como crear un espacio de aprendizaje, pero no solamente de la materia, es un espacio para socializar. Exacto. Entonces, a veces podría ser como que la impresión de que eso se dejó a un lado, ¿no? Sí. O sea, como que se dejó de lado uno de los objetivos, me parece, de los más relevantes que tiene la escuela, y que justo cuando estuvo el periodo del COVID fue donde más tuvo el impacto. O sea, en la cercanía, en ya no ver a tus compañeros, compañeras, o sea, se dispersó todo, ¿no? Y entonces, bueno, Perdón, justo me acordé de lo que dicen como estas generaciones que estuvieron parte de la escuela o incluso toda la secundaria o toda la prepa en pandemia, ¿no? Y que incluso podemos ver una diferencia quizás
en la forma de socializar con estos, o sea, entre aquellos niños que sí fueron como presencialmente a toda su prepa, toda su secundaria, aquellos, bueno, adolescentes que no, que estuvieron en línea, ¿no? Y pensaba en, bueno, no sé, o sea, como entre maestros que a veces como, es que son los niños pandemia. Cuando sí. regresamos a clases, que pudimos ver como en esas generaciones como muy marcado, ¿no? Estas conductas, tanto en el salón de clases como entre ellos mismos. Me acordé ahorita que lo estaban mencionando. Y que justo Incluso- también de ahí es como reflexionar esa importancia que tienen estos espacios, ¿no? Porque coincido contigo, Lisa, de que ha sido muy marcado y que incluso regresar después de ese momento de pandemia fue todo un desafío para muchos chicos, ¿no? O sea, aunque pareciera que dijeras, bueno, pero es que ¿qué diferencia pudo haber hecho si antes iban a la escuela y nada más tienen que regresar y pues qué cuál es la diferencia? Pero realmente hubo un impacto muy fuerte para ellos en esa cuestión y que justo esto me venía haciendo pensar en incluso la evolución que necesitan los espacios para relacionarnos y cómo también es importante que luego les vayamos dando como un pensar y un cuestionar y que a veces me toca también mucho platicarlo a veces con los papás, sobre todo como de adolescentes, cuando entre esta parte de es que no quiero que se conecten, por ejemplo, en la tarde a jugar con los amigos, no quiero que jueguen videojuegos y que estén hablando, porque pues ya lo viste todo el día en la escuela, ¿para qué quieres como hablar más tarde con él, etcétera? Um, y que justo es como, a ver, es que es diferente, ¿no? Evidentemente, a lo mejor la infancia o la adolescencia que a ellos como padres les tocó es muy diferente de la forma en la cual lo están viviendo estos chicos. Y que claro, obviamente como todo necesita sus reglas y sus límites y su cuidado y su protección, um, pero que necesitamos darle ese espacio a estas cosas que van evolucionando porque justamente van en la misma línea de ir satisfaciendo esa necesidad de estar en contacto con otros, de esa necesidad de poder vincularse y de hablar y de compartir, porque cuando los chicos se conectan a jugar un videojuego, digo, siguen compartiendo algo que les gusta, sigue habiendo un momento de interacción que tal vez antes nosotros decíamos, bueno, yo lo hacía saliendo a pasear en bicicleta con los amigos en el parque y cosa que a lo mejor ahorita ya no se puede tanto, pero como quiera se está haciendo una actividad en conjunto, aunque a la distancia y de forma virtual, pero están compartiendo algo que les gusta, algo que los une y que al final de cuentas es parte de la vinculación que pueden ir teniendo. Sí, sí, de hecho, ahorita recordando en esos momentos como recién regresábamos de estar 100% como aislados, me encontraba dando clases a adolescentes y veía, ¿no? O sea, cómo estaba este contraste del adolescente que como que estaba, o se sentía en este tiempo que estuvo en aislamiento como muy encerrado, como muy, no sé, como muy reprimido, que en el salón de clases los primeros días era un descontrol total, o sea, no dejaban de hablar, o sea, parecía que ya no recordaban las reglas, ¿no? Que había en el salón, o sea, era un descontrol total, era hablar y hablar y hablar y volver a hablar y otra vez seguir hablando y los pequeños descansos que tenían, o sea, era igual, un descontrol, demasiada energía, demasiada euforia, entonces ahí es donde te encuentras como con esa parte de, bueno, hay que aprender, ¿no? Que existen límites también, que existen reglas, que hay momentos, bla, bla, bla. Pero también estaba el otro adolescente que ya no hablaba, que prefería estar en su casa, que no le gustaba ir a la escuela ya, que decía, yo prefiero estar en línea. Y lo veía mucho porque al principio esa era la flexibilidad de la escuela, que podías conectarte o podías venir. Entonces estaba el adolescente que quería ir, así fuera el único en el salón, y estaba el adolescente que ya aunque ya estuviera el 99% de sus compañeros en clases, prefería quedarse en casa y con cámara apagada. Y que le costó mucho como adaptarse nuevamente a las personas, a que había más gente, que estaba ya en la presencialidad.
Entonces me viene a la mente esto que decía Rubí hace un ratito, como de la forma de, y creo que ahí está el tema de aprender, que sí, hay límites, hay maneras, como una manera más funcional, ¿no? Claro. Diríamos. Pero tú también lo dices en la primera definición, ¿no? Es una cuestión de aprendizaje mutuo también al final de cuentas. Y con lo que va ocurriendo a lo largo de nuestro contexto del mundo, pues me parece que la forma de vincularse también va a ir cambiando, o va cambiando, o de hecho ya cambió quizás en muchos sentidos. Ahorita que lo hablaban acerca de, bueno, a través del internet, a través de un videojuego, me acordaba por decir, algunos papás mencionan mucho como, es que porque no te sales, salte, vete a jugar, o sea, quieren realmente que se salgan, ¿no? Y pareciera que, o condenan mucho, en este caso puede ser un adolescente o un niño, de que no sale, no puede, y hasta cierto punto entiendo que puede ser perjudicial si no se da ese contacto, pero me parece que también por las nuevas formas que existen, o sea, esto de la tecnología, esto que ahora, pues bueno, aquí mismo lo tenemos con Rubí, que está desde el otro lado del mundo y aquí estamos, o sea, esta forma de poder ir comunicándose, de poder ir, pues hasta estar con el otro, ¿no? No necesariamente, ya a veces ni hasta físicamente, ¿no? Por decirlo, pienso en los videojuegos, a veces ni siquiera ves al otro, en muchos videojuegos, en otros sí tienen pues tu cámara y estás viendo a tu amigo, pero en otros solamente es a través del audio, ¿no? Esas pláticas que tienen a través del audio, lo que hagan sobre el videojuego, pero que ya no está cara a cara, esta compañía a veces, ¿no? Del otro, físicamente, pero está a través de una pantalla o de un videojuego, ¿no? Y lo pensaba ahorita con lo que decían, ¿no? Esta nueva forma de aprender. Entonces habría que también preguntarnos, bueno, ¿será ahora más sencillo o más difícil poder vincularse? Para quien sí es más fácil y para quien no, desde la perspectiva también de cada uno. Porque para los adultos, posiblemente, ver a un adolescente que juega 3, 4 horas en su casa y que está hablando y que está gritando y que está jugando y que se enoja y que se ríe, dice, ay, no lo aguanto, no esto, no lo otro. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué no vas y sales, no? Y a lo mejor para el adolescente que está ahí, pues está pasándosela muy bien y hasta lo disfruta, ¿no? Y al otro día pudiera ser igual, pero pues entonces hasta qué punto también podríamos ir viendo como, bueno, dónde sí y dónde no, lo que decía, ¿no? O qué forma de aprender a relacionarse ahora con el otro. Sí, porque yo creo que, y siguiendo con lo de las formas, no hay forma de regresar a las formas anteriores. O sea, incluso a petición de algunos padres como, bueno, yo hice esto, yo hice aquello, y igual las condiciones ya han cambiado tanto que incluso no culpo, en ocasiones entendiendo el contexto, quien no quiera salir. Sí. Por cuestiones de inseguridad, por ejemplo. O sea, todo eso ha cambiado y radicalmente ahorita cuando lo están platicando lo uní un poco con lo del COVID, de que fue como una marca que también deja herida, dejan secuelas y que creo que a lo mejor hoy en día aún no se dinamiza del todo o se alcanza a ver todas las secuelas que ha venido dejando. Heridas de hechos que han ido pasando o hemos ido pasando, tal cual, la sociedad en sí a través de la cuestión de los vínculos, mejor dicho. Porque tanto situaciones de violencia que se están viviendo, de inseguridad, que incluso, bueno, ahorita vemos también la cuestión del ambiente, cómo está afuera, la contaminación. Los tiempos cambian tanto que incluso las actividades anteriores que se hacían podrían ser incluso más, propiciar más al daño. No para que tengamos temor de salir ni nada, Claro. ¿no? Pero realmente, pues hace un par de días salir a la calle y correr era lo peor que podías hacer. O sea, de todo lo que podías hacer en el día, eso era lo peor, ¿no? Y el día de ayer, pues también ocurrió un incendio por acá, que también hubo muchísima contra. Entonces, bueno, a lo mejor me fui por otro ladito, pero lo que trataba de plantear es que esas formas es imposible que regresen y tampoco es malo que no regresen. O sea, las nuevas alternativas que se están buscando, pues finalmente son a prueba y error. O sea, no hay forma de dar con una fórmula perfecta, de esta es la fórmula que siempre va a funcionar. Pues no, y hay que intentarlo y hay que, pues a veces aventurarte y equivocarte y después replantearlo, ¿no? Sí,
sí lo pensaría como en un punto medio, ¿no? Es decir, como una cosa no sustituye a la otra. Digo, tampoco es como esta parte de quedarnos 100% en la virtualidad, Claro. porque hay ciertas cosas que la virtualidad no puede satisfacer, como incluso un contacto físico, un abrazo, un apretón de manos, am, pero que también tiene el beneficio, ¿no?, del espacio virtual que te puede permitir estando vinculados a través de la distancia y sí, vaya, lo pensaría justamente como en Ujú. un equilibrio de estas herramientas, porque al final de cuentas son como herramientas para poder mantener como esta vinculación. Sí, porque ahorita que lo decías, creo que ayer o antier salieron ya los lentes, ¿no? Estos de realidad virtual, retomando el tema. Sí. Y había muchos videos donde las personas literalmente están en un restaurante, están con los lentes y pasan como que la toma de los lentes y es una comida. Ujú. O sea, estás en el restaurante con una realidad virtual comiendo. Bueno, o sea, ¿hasta qué punto, no? O sea, ahí lo que decía la mejor Rubino, la virtualidad tampoco va a sustituir y va a tener o va a dar todas las necesidades que realmente uno pudiera pues tener o desear, ¿no? Al final de cuentas. Y eso era lo que yo pregunté también, bueno, ¿hasta qué punto va a estar? ¿No? O sea, ¿hasta dónde sí podríamos como esta parte de virtualidad para poder vincularnos con los demás? Y hasta dónde también es necesaria la parte física, la parte del contacto, la parte pues de lo real, de lo que está aquí al final de cuentas, ¿no? Sí. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Nos centramos mucho en toda esta cuestión como de los adolescentes, del COVID, pero no me gustaría terminar como sin hablar también de otra población, ¿no? Que son como las mujeres y que justamente el vínculo entre mujeres también es súper importante y es en muchas ocasiones el vínculo entre mujeres es el que nos salva de relaciones violentas, de relaciones de agresión. Y bueno, retomando también este tema como de, hay muchas maneras como de vincularnos, pensaba en aquellas mujeres que están en situaciones o en contextos como de riesgo y lo platicamos en los grupos, siempre encontramos la manera, por eso al principio decía como que es algo natural también que buscamos, siempre encontramos la manera de vincularnos con las demás, ¿no? O sea, ese pequeño ratito en el que le llamo a mi mamá, o en el que le llamo a mi amiga, o en el que nos estamos whatsappeando, aunque esté en el contexto en el que esté, pero estos momentos en los que me salgo a la tienda y platico con la vecina, también es una manera de vincularme con otras personas, con otras mujeres, y que en este tipo de situaciones el vínculo con otras mujeres es el que salva la vida de las mujeres. Entonces, sé que no nos queda mucho tiempo, creo que incluso es un tema como para profundizar mucho más, pero también me parece pertinente hablarlo en este tema del vínculo. De hecho, bueno, a mí me salía la pregunta de, para, por ejemplo, salvarse o poder afrontar una situación, podría no estar el vínculo. Creo que sería como algo necesario, o sea, incluso fundamental como una red, ¿no? Claro. O sea, no hay forma que, no sé, lo imagino como si fuera una ecuación, no hay forma de quitarla una de la otra. Uh-huh. Sí. No pueden ser como cosas que estuvieran separadas. Sí. Sí, totalmente. Bueno, me parece que de este tema, en general como del vínculo, salen como muchas vertientes que son muy importantes, pues lo platicamos al principio, es algo que está en toda nuestra vida, en la forma en la que nos relacionamos con todas las personas y con todas las, no sé, pareja, familia, amistades, las relaciones laborales. Entonces, es un tema que seguramente da para mucho más y que también haberlo abierto y puesto sobre la mesa seguro deja más dudas, ¿no? Tanto
seguramente a nosotros surgen preguntas como a aquellos que nos están escuchando. Entonces, pues les invitamos a que si surge alguna pregunta o algún comentario, alguna reflexión que haya nacido de esta conversación, la puedan dejar ya sea en nuestras redes sociales, que la manden directo al WhatsApp, o incluso si hay algún contacto con alguno de nosotros directo, también la puedan compartir, y en un próximo video pues seguramente la estaremos platicando. Les agradecemos mucho el tiempo que quienes han llegado hasta acá, que nos han escuchado, y pues bueno, a mis colegas también. Nos vemos en una siguiente grabación. Ok, nos estamos viendo. Estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.